invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40. Es un texto que el viernes pude compartir de una forma superficial en el culto de oración y que hoy quiero ahondar más en él porque tiene una importancia capital para nuestras vidas. Isaías, capítulo 40, desde los versos 28 hasta el 31. Si todos lo tienen, Isaías 40, de los versos 38, del 28 hasta el 31, nos dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza a los cansados y multiplica la fuerza de los que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, ni caminarán y no se fatigarán. Hasta aquí la palabra del Señor, la cual vamos a meditar en esta tarde y la cual yo he titulado: Señor, me están faltando las fuerzas. Miren, llevamos 2 semanas de pérdidas físicas. Ellos se nos han adelantado. La semana pasada, el hermano Eduardo, de Sevilla. Esta mañana, casi a las 12 menos 10, don José Alonso. Ya ellos están disfrutando de la presencia del Señor. Ellos han creído. Pero han sido 2 semanas duras para los que han estado a su alrededor. Y han tenido que estar día a día viendo cómo se iban apagando poco a poco y faltan las fuerzas. Viene el desánimo. Esta es una expresión muy sonada: Señor, me siento cansado, me faltan las fuerzas, ya no tengo ganas de seguir adelante. Anímicamente ya parece que todo está perdido, que no hay ilusiones por seguir. Es lo que muchas veces podemos sentir por distintas circunstancias en nuestra vida. Sentimos eso, de que tenemos que renovar, porque si no renovamos, perecemos. Nos desilusionamos con una facilidad impresionante. El ser humano es así. El ser humano hoy está arriba y mañana está abajo y necesita continuamente un impulso. La sociedad que nos rodea, de una forma u otra, si no la hace a la entrada, la hace a la salida, nos puede dar siempre palito. Cuando creemos que ya hemos remontado, siempre hay alguien que procura cortarnos las alas para que no sigamos remontando. Siempre hay una cosa u otra que nos pueda desanimar, y parece que las cosas buenas duran poco tiempo. Sin embargo, Dios nos está ofreciendo algo como es la salvación, que dura toda la eternidad. Y es algo que tenemos que saber aprovechar en esta vida, en estos momentos en los que estamos viviendo. Esas promesas de que Él cuida de nosotros mejor que nosotros mismos y nos ofrece a través de la persona de Jesucristo una salvación eterna. Cuando un creyente muere, yo no digo murió, sino durmió en el Señor. Y el apóstol Pablo usa esta expresión. No muere, aunque nuestro cuerpo quede allí. Muerte significa separación. El creyente ya no es separado de Dios. El creyente es uno en Dios. Pues por tanto duerme en este momento y acto seguido, instantáneamente, despierta en la eternidad al lado de Dios. Hay muchísimos casos
donde grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, gente que han vivido una vida de entrega a Dios, le han dicho: Señor, permíteme ver tus ángeles. Cuando tenga que partir, permíteme ver tus ángeles que vengan a recogerme. Y sienten, muchos de ellos, hay libros escritos sobre esto, cómo sienten la protección de Dios y cómo los ángeles de Dios vienen en busca cuando llega el momento determinado para llevarlo directamente a la presencia de Dios. Puede parecerles una quimera, puede parecerles un sueño, pero son realidades. Se cuenta de una niña, estaba muy enferma, su enfermedad era una enfermedad terminal. Sus padres siempre le habían hablado de Dios, de la bondad, y le habían hablado de lo que Jesucristo hizo, aunque su corazón y su mente tan pequeña no alcanzaba la comprensión total a la que podemos llegar nosotros. Ella lo creyó, y una vez le estaba relatando el padre una historia sobre los ángeles cuando Jesús nació en Belén, y una serie de circunstancias donde los ángeles se manifestaban. Y ella decía: papá, cuando el Señor me llame, me gustaría ver sus ángeles como vienen a buscarme. Bueno, eso transcurrió, la enfermedad, la niña se iba agravando. Y un día ya, pues su cuerpecito estaba demasiado débil. Ella estaba tumbada en una cama de su casa. Y dice: papá, ¿tú no ves esa luz allá a lo lejos, a través de la ventana? Dice: ¿qué luz, mi hija? Si está muy oscura la noche. No, papá, hay una luz intensa. Y cada vez se viene acercando más hacia aquí, hacia la casa. No, hija, yo no veo nada. Entonces él recordó una conversación que había tenido con su hija cuando le dice: papá, me gustaría que cuando el Señor me llame, sus ángeles vengan a buscarme. Y le dice la niña, dice: papá, la luz cada vez se aproxima más, se acerca más a la casa. Dice: papá, qué bellos son esas dos personas que están ahí paradas al pie de la cama. Vienen a por mí, me voy. La niña falleció, estaba ya en sus últimas, estaba enferma con una leucemia y falleció. Pero la expresión de seguridad con la que aquella niña había manifestado: aquí están al pie de la cama y me están tendiendo sus brazos para decirme: vamos. Oiga, qué alegría cuando uno parte y deja este cuerpo de dolor, de angustia, de sufrimiento atrás. Se acabó ya. Se acabó el sufrir, se acabó la angustia, se acabó el estar inquieto. Ahora hay una eternidad al lado de Dios. Todos los seres humanos tienen derecho a esa oportunidad. Y miren, cuando el profeta Isaías estaba escribiendo aquí este libro, él estaba primeramente reconociendo quién es el que provee las fuerzas, quién es el que sostiene, quién es el que hace y el que deshace, quién es el que alimenta el ánimo. Y aquí estamos viendo en el versículo 28 que Dios es eterno, estamos viendo la eternidad de Dios, que Dios es creador, aunque nos cueste creerlo. Aunque les hablen de teoría de evolución, para mí es más difícil creer una teoría de una evolución, que venimos de un choque de planetas y una muerte segura a cientos de grados centígrados. Es más difícil para mí creerlo científicamente que creer en la existencia de Dios como espíritu, como Dios creador, como dueño y Señor absoluto. Y este versículo, Isaías, hace cientos de años atrás, él expresaba la eternidad de Dios, la creatividad de Dios, era creador, la fortaleza, la autosuficiencia. Dios no necesitó a nadie para crear. Ni tiene principio, ni tiene fin. No me pregunten cómo es Dios así,
porque yo tampoco sé explicarlo. Dios es eterno. No especulo sobre ese asunto, lo acepto. Y acepto este texto que está aquí, en Isaías 40, 28, donde presenta este tipo de Dios. El único y sabio Dios verdadero que expresa la Biblia. Es autosuficiente. Él crea, Él sostiene, Él alimenta, Él da vida, Él la toma. Y como dice Job, bendito sea su nombre. Y la sabiduría, su fortaleza, expresa, antes de decir, te voy a dar ánimo, te voy a consolar, te voy a levantar si estás cansado, primeramente el profeta está presentando qué tipo de Dios es el que puede hacer esto. Podemos hablar y nos pueden hablar de muchos dioses, pero nadie se manifiesta, ningún Dios de los que nos hablen, cualquier religión que exista en la tierra, nos puede hablar de un Dios creador como este. De un Dios que se entregó a una muerte de cruz para salvar a la humanidad. De un Dios que ha creado, de un Dios que sostiene. Muchas veces nos parece que Dios está muy lejos, porque es más el sufrimiento que tenemos encima que la alegría de seguir viviendo. Por lo menos yo he tenido esa experiencia personal. Me ha sido muy duro en circunstancias seguir adelante, desear seguir viviendo después de haber pasado un calvario. Me ha sido muy duro, pero también después cuando empiezo a recapacitar, empiezo a quitarme la pena de mí, empiezo a darme cuenta de la existencia de Dios, empiezo a darme cuenta de cómo se hace en mí una realidad lo que Dios escribió hace cientos de años. La Biblia dicen que es un libro para viejos, y yo les puedo decir por experiencia propia que la Biblia no pasa de moda. La Biblia tiene consejo para todo momento. La Biblia tiene palabras para llenar y para hacer más que autosuficiente al ser humano. En la Biblia encontramos cómo Dios funciona, cómo Dios es, qué espera de nosotros, qué hace a favor nuestro. Y una de las cosas cuando Él plantea, dice, es eterno. Está presentando aquí quién es Dios. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, está en todas partes, tiene todo el poder, no hay nada que se escape a su control. Cuando Él termina de presentar este panorama del Dios que está hablando, ahora Él empieza a desarrollar y a desglosar poco a poco las palabras para decir alcanzado, da fuerzas, renueva, levanta, te hace resplandecer, te hace elevarte. ¿Han visto la majestuosidad de las águilas cuando están en el aire? Cómo ellos se dejan llevar con sus brazos extendidos, aprovechando las corrientes de aires calientes, se van moviendo y es majestuoso y con una visión periférica, una visión amplia, profunda. Vuela a cientos de metros de altura, es capaz de otear todo. Dice, pues así es como Dios eleva a los que creen en Él. No somos cualquiera. Dios nos ha llamado a tener una relación personal con Él. Y a pesar de todo, mientras estemos aquí, conviviendo aquí abajo en la tierra, no estamos exentos del problema. Tenemos grandes problemas, grandes dificultades, pero qué consolación el saber que no estamos solos. Que cuando una puerta se me cierra, cuando alguien me hace daño, me ponen obstáculos para que pueda avanzar, allí está Dios tendiendo su mano, porque Él puede, para levantarme, para ponerme en el lugar que me corresponde. Cuando dice aquí que en los cansados, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fíjense, Él no va a dar a quien no quiera compartir con Él. El que se ausenta de Dios
el que no quiere saber nada de Dios, clama a Dios y la inmensa mayoría de las veces no recibe la respuesta. Aquí está hablándole a aquel que ha rendido su vida, que se da cuenta de su situación personal y que solo no puede avanzar y que la sociedad no puede ayudarlo y que su problema es tan pesado y tan angustioso que necesita alguien fuera de lo que es nuestro planeta Tierra que tenga poder para ayudarlo a salir adelante. Cuando esto sucede, y nos sucede a nosotros como seres humanos, cuando nos damos cuenta de que es el único capaz de entendernos, capaz de echarnos una mano, capaz de redimirnos, capaz de levantarnos, cuando esto lo comprendemos, entonces es cuando entendemos que Él refuerza nuestras fuerzas. Es cuando entendemos que Él nos levanta cuando estamos caídos, nos consuela cuando estamos tristes, nos hace flotar en el sentido de vivir con esperanza. Si hay cosa más triste, es vivir sin creer, vivir sin esperanza, vivir esperando el nacer, crecer, reproducir y morir y sé que un día me quedo tieso por cualquier sitio y aquí se acaba todo. No, perdonen. Pueden ser que muchos no estén de acuerdo conmigo. Aquí no se acaba todo. El hombre está compuesto de 3 partes, y lo he dicho en muchas ocasiones: cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo se daña, pero el ser espiritual que está dentro de él, que es el que habla, el que siente, el que piensa, el que hace llorar, el que planea, porque lo que tenemos aquí adentro en el cerebro es solo un trozo de carne, un circuito, que eso va con impulsos eléctricos y trabaja con sodio, potasio y todos esos elementos químicos y el cuerpo se mantiene. Cuando este se avería, que nos impide utilizar cierta parte del cuerpo, no dejamos de pensar, seguimos pensando. Quizás no podemos expresar, no podemos usar las cuerdas vocales, pero seguimos pensando, seguimos deseando. Dios está hablando de que este ser espiritual que agoniza dentro de este tabernáculo, de esta casa de huesos y piel, que está clamando, angustiada, es al que Dios tiende la mano. Aunque Dios salva cuerpo, alma y espíritu, se centra en estos momentos en el ser espiritual del hombre. Luego se centrará en la parte física del hombre. Quien crea que no envejece está muy equivocado. Y da igual las cremas y los tratamientos que usted se ponga, tarde o temprano iremos a Zurita a criar malva, de una forma u otra. Es decir, que ocuparnos tanto de nuestro cuerpo y descuidar nuestra alma, nuestro ser espiritual, aquel que nos acusa, aquel que se alegra, aquel que tiene proyectos, aquel que piensa, descuidarlo es descuidar lo que Dios nos ha dado. Bueno, cuando nos damos cuenta de quiénes somos y nos relacionamos con Dios, entonces Él aplica lo que está diciendo, porque esto es una promesa. Oiga, esto no es un garabato, una casualidad. Dice, bueno, esto es un plan de segunda mano que Dios saca para un poco tapar la boca al ser humano. No, eso se experimenta. Lo mismo que experimenta el que coge una buena tajada, experimenta que pierde el equilibrio y se cae. O el que come mucho se hincha y se siente mal. Pues lo mismo experimentamos exactamente igual. La presencia de Dios se nota en aquel que se ha dado cuenta de que necesita de Él. Y Él dice, Él da. Él no dice, dará, como algo que vendrá en un tiempo futuro, pero no dice cuándo. No, Él da, es una acción continua. Dios da y dará, es decir, es un verbo que no tiene fin, es una acción que no ha acabado. Desde el principio de la creación, desde que el mundo es mundo, hasta hoy, y seguirá. Él da fuerza al cansado y
levantará al que se fatiga. Cuando nosotros nos fatigamos, necesitamos muchas veces tomar un Red Bull, un cafecito, algo que tenga azúcar, que nos reponga para poder seguir aguantando el día de trabajo, el estado de ánimo, toda esta serie de cosas. Pero cuando hablamos de que Él levanta, potencia, estimula, empuja, cuida, guarda al que está desanimado, al que está decaído, aquel que ha perdido la esperanza, aquel que se ha rendido, aquel que es débil, cuando Él dice, Él da esfuerzo, alcanzado. Y ahora fíjense, y no dice y resta su fuerza, y multiplica la fuerza. Dios no es un Dios miserable, es un Dios dador, bondadoso y bondadoso en abundancia. Da en abundancia. Si necesitas 10, Dios da 20. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú vas a necesitarla. Si no ahora, mañana vas a necesitarla. Y te da en abundancia para que tú veas que no tenemos un Dios miserable. Tenemos un Dios que se ocupa de nosotros, que nos cuida, que muchas veces no sabemos valorarlo, pero que está ahí. Recibimos en abundancia de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros muchas veces perdemos la visión y no nos damos cuenta de lo que recibimos. No nos damos cuenta de lo que tenemos. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Y sin embargo, vean lo que sigue diciendo. Ahora empieza a hablar, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Aunque les parezcan exactamente lo mismo, fatigarse que cansarse no es lo mismo. Son dos palabras que en el hebreo tienen significados diferentes. Para nosotros, qué cansado estoy, qué fatigado estoy, nos parece que el significado es el mismo y sin embargo no es el mismo. Fatigarse es falta de recursos internos. Algo me está faltando. Me falta azúcar, me falta sal, por eso me dan calambre, me falta azúcar y me siento decaído, una bajona de azúcar. Cuando me falta sal, me siento tenso, me dan calambres en los pies, falta de sodio, falta un elemento. Cuando me falta el elemento en lo espiritual, en el ánimo, es señal de que estoy distanciándome de la fuente que me proporciona la energía. Cuando estoy cansado, cuando se me baja la tensión, me tomo un cafecito. Cuando se me baja el azúcar, lo noto porque empiezo a sentirme espeso. Pues me tomo algo dulce. Pero ¿y cuando espiritualmente estoy decaído? ¿Cuál es la causa por la cual nos decaemos? Es porque nos alejamos de la fuente que nos suministra. Si la fuente que nos suministran para lo físico está en lo dulce y en lo salado, en el agua y en otros elementos, ¿cuál es la fuente que alimenta, que sustenta, que sostiene al alma y al espíritu? No es otra sino Dios y su palabra. Cuando nos alejamos de su fuente, nos debilitamos, nos cansamos, nos fatigamos. Y la diferencia entre fatiga es que estamos teniendo falta de recursos. Y el cansado es que por la dureza de las circunstancias de la vida, ya me siento aburrido total. Me siento ya destronado, me siento ya desilusionado, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que me falte elementos que al tomarlos me reponen, y otra cosa es que ya yo venga trillado, venga cansado de aguantar año a año. Llega un momento en que se hace tan tedioso, que se hace tan pesado, que ahí sí puedo hablar de cansancio. Ambas pueden recuperarse.
Las fatigas y el cansancio pueden recuperarse, pero hace falta que haya en nosotros la disposición de querernos recuperar. En el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes y flaquean y caen. Está hablando aquí de jóvenes militares, porque el profeta Isaías estaba enfocándolo para que hubiese un entendimiento en todo el pueblo, pero estaba sucediéndolo con jóvenes militares, hombres fuertes, que estaban experimentados en guerras y en preparaciones duras. Estaban fatigados por causa del exceso de los ejercicios y de preparación. Pero cuando ya llevaban muchos combates en su cuerpo y habían pasado mucho tiempo en batallas y en lugares fuera de su hogar, ya se acusaba el cansancio, la gana de abandonar, de dejar la guerra, de vivir en un estado de paz y de tranquilidad, volver al hogar. Es lo que se desea. Sin embargo, ¿qué nos cuesta a nosotros tirar de los recursos de Dios cuando ya estamos más que desesperados? Cuando ya hemos agotado nuestros recursos como hombres y como mujeres, es cuando apelamos a Dios. Señor, mira que ya no puedo más. Señor, mira que estoy perdiendo las ilusiones, me están faltando las fuerzas. Pero ¿por qué te están faltando? Hoy más que nunca, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que vive a la prisa. Es una sociedad que no tiene tiempo para dedicar al vecino, para saludarse, para sentarse a hablar un rato, para comer una buena comida en condiciones y no comidas preparadas por otras, por fábricas, que le echan elementos que parece que son buenos y lo que están haciendo es perjudicarnos. Estamos teniendo una mala alimentación física, un distanciamiento entre seres humanos, un distanciamiento de Dios. Y eso, ¿sabe qué nos va produciendo? Nos vamos encerrando en nosotros mismos como el caracol. Mi casa y mi circunstancia. Ya no me importa los demás. No me importa la relación. No me importa si el vecino está bien o está mal. Son cosas que ya no me preocupan. Vivo dentro de mi caparazón y es mi problema, es mi mundo, es mi situación y yo. Y no nos ocupamos de los demás. Vivimos de forma egoísta y luego queremos pedirle a Dios, Señor, socórreme. ¿Y qué haces tú para socorrer a los demás? ¿Qué estás invirtiendo para que otros puedan salir adelante? Tenemos que pensar toda esta serie de cosas. Entonces los soldados se estaban sintiendo de esta forma. Y voy concluyendo en este versículo 31, donde ahora el Señor desarrolla. ¿Has perdido la fuerza? Yo te voy a dar fuerza si eres capaz de pedirla, de conocerme y de pedirla. Te las voy a multiplicar. Y mira, te voy a remontar más todavía. Te voy a hacer sentir libre. Te voy a hacer sentir como que estás descansado. Te has quitado un duro peso. Te has quitado el agobio de encima y eres capaz de ver con perspectiva. Eres capaz de ver con alegría lo que queda por delante. Por eso es cuando dice, y da, como la sala que dice, vas a remontar el vuelo, como las águilas, vas a volar alto, vas a ser capaz de poder seguir hacia adelante, remontando las dificultades y dejándote planear por los vientos de Dios. Fíjense, las águilas cuando remontan son de las aves más hermosas de los cielos. Cuando ellas remontan el vuelo, planean, no se cansan aleteando, aprovechan los vientos. Primero tienen que batir fuerte, pero cuando llegan a las corrientes de aire en las capas superiores, se dejan llevar y allí están, mantenidas horas y horas, sin cansarse. Y luego se tiran en picado cuando ven las piezas o cuando ya quieren posar sus pies sobre la tierra. A esa situación nos quiere llevar Dios. Quiere que avancemos
descansados. Quiere aliviar la fatiga de tener que estar continuamente batiendo y sacando fuerzas para poder subsistir y sobrevivir. Dios dice, yo quiero elevarte, pero tienes que aprender a confiar. Yo quiero sacarte del hoyo, del lodo cenagoso en el que estás, pero tienes que dejarte ayudar. Y si te lavo, no vuelvas otra vez a revolcarte en lo mismo. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, escuchen, esto es importante, porque no todos lo esperan. Todos podemos decir, Dios es mi amigo, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Pero eso es un dicho que sale de nuestra boca. Pero ¿cuál es la realidad? Nadie está libre del dolor. Nadie está libre de una mala circunstancia, de un mal momento, de una enfermedad, de un estado angustioso, de una pérdida. Nadie está libre de eso. Pero si esperamos con confianza en el Señor, Él dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué está diciendo? ¿Que ya no va a tener sufrimiento? No, no está diciendo eso. Está diciendo que no es lo mismo que tú lleves el peso a que otro te ayude a llevarlo. Si yo tengo que llevar esta mesa de aquí hasta donde está Marta, va bien. Pero si tengo que llevarla de aquí a la esquina donde está allá abajo, al principio la llevo aquí, luego voy buscando una postura y luego busco otra y me la voy echando. Y llega un momento que cuando tengo que llegar al centro comercial con ella, ya estoy cansado de buscar la postura y todo me duele. Si la llevamos entre dos es más fácil, sí o sí, es más fácil. Es lo que Dios te está diciendo. Yo no pretendo que tú lleves todo solo. La carga entre dos es mejor que llevarla uno solo. La vida es mejor cuando está bien acompañada, cuando la compañía es agradable, cuando la compañía es la que te proporciona seguridad. Es cuando merece la pena ser vivida. La vida no merece la pena ser vivida solo. El hombre no está hecho para estar solo, ni la mujer tampoco. Y Dios está ahí para ayudarte a remontar, que esa soledad no se convierta en tu enemigo, que te sientas acompañado y que sepas que aunque vengan momentos de dificultad, aunque vengan momentos oscuros, aunque vengan momentos en que parece que todo está perdido, sepas de sobra que no estás solo. Y eso te ayuda a remontar. Termino diciéndole que el Señor aquí nos mira con una dimensión. Cuando nos habla de esperanza es una dimensión bíblica de certidumbre, de realidad. Tengo esperanza a ver si el Señor me ayuda. No. Si tienes esa esperanza dudativa en la que a ver si el Señor me ayuda, no vas a ver nunca nada. Pero si tú tienes la esperanza y crees, pero el que espera en Jehová dice, será levantado, tendrá nuevas fuerzas, levantará alas. Eso es una promesa, sí o sí. Y Dios no miente. Dios te ayuda a remontar. La espera produce paciencia, aunque nos desespere en un momento determinado de la vida. Los que descansan, confían. Y Dios, a los que confían, les promete fuerzas renovadas y además seguirán renovando sus fuerzas y una fuerza distinta. Es una fuerza que no es natural. Y estamos hablando de que cuando Dios camina con nosotros, cuando Dios lleva nuestro peso, nos hace sentir cómo se facilita. Aprovechamos, recuerden las águilas cuando vean un documental y vean cómo baten las alas cuando despegan, pero cuando llegan a cierta altura verán cómo planea. No se cansa, no se agobia, no se fatiga, se deja llevar y controla.
Dios quiere ayudarte a controlar tu situación. Dios quiere ayudarte a controlar tu desesperanza. Dios quiere ayudarte a combatir tu fatiga y tu cansancio en esta vida, para luego continuar en la eternidad. Pero es necesario que tú lo creas. Es necesario que lo pidas y lo pidas con un corazón convencido. Señor, mis fuerzas se están agotando. Necesito que me ayudes, que renueves mis fuerzas, que me ayudes a ver con alegría, por muy oscuro que pueda estar. Confiar en ti, pase lo que pase. La vida es muy corta. Aprendamos a vivirla confiando y no desconfiando. Aprendamos a vivirla esperando siempre lo mejor de Dios y no lo mejor del ser humano. Lo mejor del ser humano es el malo. El hombre no da nada bueno. Y Dios te promete que lo que sale de él es santo, es puro, es bueno y encima sale multiplicado. Aprovéchate. Son promesas de Dios, no son cosas mías. Tú mismo las puedes leer con calma y con detenimiento. Y no he entrado todavía, todo lo que he hablado es introducción a este texto, pero no me da más tiempo. Si empiezo a explicar las definiciones de lo que el hebreo dice en cuanto a este texto, se asombran la cantidad de cosas que podemos sacar. La palabra de Dios es muy rica. Confío que con lo que he podido decirles, ustedes aprendan a confiar. Allá donde estés, vaya donde vaya, piensa que Dios es real, que lo que Él le ofrece, lo cumple. No lo dudes, vas a ver grandes cosas, te vas a sentir renovado y tus fuerzas cambiadas. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a hablar. Señor, te damos gracias porque haces posible que nuestro entorno cambie, que nuestras fuerzas sean renovadas y que nuestro cansancio no se haga crónico. Señor, ayúdanos para poder servirte. Ayúdanos a confiar. Levanta, Señor, nuestras vidas como la del águila. Renueva nuestras fuerzas. Haznos ver, Señor, desde tu posición. Ayúdanos con la carga que hay sobre nuestros hombros. Ayúdanos en el andar en esta vida. Se nos hace pesado. Si tú no estás con nosotros, no merece la pena vivirla. Pero tu palabra nos confirma que tú estás. Ayúdanos a sentirte cerca. Ayúdanos a confiar y ayúdanos para ver lo duplicado y triplicado que tú das, que alegra nuestras vidas y nuestro corazón. Te doy gracias por cada uno de los que estamos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.